Hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios esté obrando milagros y maravillas en sus familias, en sus iglesias, que Dios esté bendiciéndole a cada uno. Vamos a leer una porción bíblica en Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Dice así, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Bueno, tenemos que ver que en este relato, algo tan hermoso como siempre, y las formas que tiene el Señor de obrar, de hacer milagros, de hacer maravillas, y la forma que nos hace entender a nosotros cómo debemos realmente ser. Bueno, el Señor estaba allí con sus discípulos, entraron en la barca siguiéndolo al Señor, y en el momento que comienzan ya el viaje en la barca, dice la palabra que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor estaba durmiendo, dice. Bueno, hay que tener en cuenta siempre que el Señor era un ser humano en ese momento, como cada uno de nosotros. Era divino, pero estaba en carne para poder entender al ser humano en todas las cosas, ¿sí? Y después interceder por cada criatura, ¿sí? Ahora vemos que se levanta una gran tempestad y podemos darnos cuenta que él, en medio de este gran movimiento de olas, en este movimiento donde parecía que se iban a hundir, el Señor estaba durmiendo. Y esto es algo que muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida, que cuántas veces estamos con problemas, ¿sí? Cuántas veces estamos con dificultades, que nos está pasando cosas graves, y vemos que no sucede nada, por más que oremos. ¿Cuántas veces, principalmente en los hogares se transforma una casa como una barca que ya se hunde? Sí, eso es muy común porque en la familia siempre surge un problema, surge otro problema, hay una dificultad, hay algo grave, hay un enfermo grave, hay alguien que discute, alguien que pelea, alguien que hace daño. Siempre en un hogar sucede eso, ¿sí? Y cuántas familias hoy día, por ejemplo, en este momento de pandemia, están padeciendo problemas económicos. Y las personas, va llegando el momento que no saben qué hacer y a quién recurrir, ¿sí? Y hay personas creyentes que oran al Señor, pero ven que el Señor, o sienten
que el Señor como que estuviera durmiendo, ¿sí? Hay momentos mundialmente ahora, problemas en que cada persona en el mundo está sufriendo dificultades diferentes, unos diferentes a otros o a algunos padeciendo la misma dificultad que otros. Una de las cosas que más sucede ahora es que al ser este movimiento de pandemia, es realmente una tempestad, pero no una tempestad en la casa de uno nada más, sino es una tempestad mundial, es una tempestad donde todo el mundo está siendo azotado por esta enfermedad. Y claro, hay lugares que no se produce en gran cantidad esta pandemia, pero hay lugares que azota a los países de una forma que pareciera realmente que ese país está en el medio de la mar, donde las olas son tan altas que nada se puede hacer. Sí, nada, absolutamente nada se puede hacer. Entonces, las personas mundialmente se encuentran totalmente desorientadas y muchas personas totalmente desorientadas, ¿sí? Entonces, es un caos tremendo el que está sucediendo. Y bueno, yo entiendo que hay personas que le están pidiendo a Dios no ser tocados por esta pandemia, pero hay otras personas que en este mismo momento están padeciendo el dolor de una persona que se está enfermando de este virus digamos, poderoso y que mata multitudes. Realmente es un virus tremendo, que nadie puede hacer nada, ni las armas que ha creado el hombre, ni la medicina, ni lo que se le pueda ocurrir a la gente, se puede hacer nada contra esta pandemia, ¿sí? O sea que más allá de un hogar es el mundo entero que se encuentra de una forma totalmente desamparada, ¿sí? Todas las personas se encuentran desamparadas, los que creen y los que no creen, los ricos y los pobres, ¿sí? Los que tienen una creencia u otra, todos están padeciendo el mismo mal, ¿sí? No hay diferencia en este problema tan grande, en este problema mundial, no hay diferencias a quien vaya a tocar. Toca a los reyes, como ha sucedido, y toca a la gente más pobre, como está sucediendo, ¿sí? O sea que esta enfermedad no tiene límites y no interesa el lugar, el estatus de las personas que les está tocando, sino que no pueden hacer absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es una de las, por lo menos, trabajos o cuál es uno de los recursos que tenemos cada uno de los que todavía estamos bien? ¿Sí? Es aislarnos, ¿sí? Aunque hay personas que incitan a la violencia, a la desobediencia a las autoridades, la única actitud que nos queda a cada uno en el mundo es alejarnos. Pero también aquellos que creemos, entendemos que por fe nosotros podemos ser salvos tanto
eh, de esta pandemia como de la ira venidera. Pero, ¿qué es lo que nos queda? Una de las cosas que nos queda. Y una de las cosas que nos queda es apartarnos. ¿Sí? ¿Para qué? Para no recibir el toque de esta pandemia y de esta enfermedad tan violenta sobre el mundo. Sí, nos queda aislarnos, alejarnos, sí, de los demás. Ahora, eso significa apartarse. Cuando entramos al Evangelio, estábamos en el mundo. Y cuando Dios nos llama para apartarnos del mundo, ¿sí? Para que no suframos las consecuencias del mundo. Nos llama para bendecirnos. Y a nosotros nos cuesta muchísimo mantenernos apartados, ¿sí? Nos cuesta muchísimo mantenernos apartados, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tenemos costumbre de vivir en el mundo, de participar en las cosas del mundo, y nos cuesta apartarnos. Fíjense que las personas la mayoría del mundo tiene la necesidad de tener un contacto con las demás personas, un contacto social con las demás personas, porque está creado así, el ser humano se ha acostumbrado a eso, entonces le es muy difícil apartarse de la sociedad. Ahora, en cuestiones espirituales, también al mundo le cuesta apartarse del mundo. A los que son llamados por el Señor, les cuesta apartarse del mundo. Les cuesta tener una vida diferente. ¿Sí? Porque ahora las personas, ¿por qué están... se sienten mal o algunos hasta se enferman o padecen? ¿Por qué? Porque deben cambiar las costumbres, deben cambiar la forma de vivir. Entonces, se les hace difícil a las personas el cambiar la forma de vivir. ¿Sí? Por esta pandemia se les hace difícil la forma de cambiar, la forma de vivir. Ahora, cuando entramos al Evangelio, a las personas les sucede lo mismo. Tenemos que apartarnos, pero apartarnos para poder vivir otra clase de vida, ¿sí? Tenemos que apartarnos para santificar nuestras vidas, que es lo que Dios nos pide. Y ahí comienza el problema del cristiano que comienza el camino del Señor, y en los primeros tiempos se les hace muy difícil. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un trato social, a un trato donde comparte las costumbres de las personas, y el cambiar de costumbres, el cambiar de dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, hace que se produzca un gran problema y una gran dificultad en los nuevos creyentes y también en aquellos que ya tienen muchos años como yo. Siempre ahí está el enemigo acechando para que cometamos errores, para que hagamos lo que no es debido, para que rompamos los estatutos o quebrantemos los estatutos o mandamientos del Señor. Entonces, siempre tenemos que estar luchando y perseverando. Ahora, una cosa que debemos tener en cuenta los que estamos en el camino del Señor, que el Señor siempre nos está diciendo: el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. O sea que nuestro caminar
siempre debe ser dentro de lo que Dios marca en nuestras vidas. Nuestro comportamiento, nuestra vida espiritual siempre debe estar dentro de lo que Dios manda. Y se les hace difícil a las personas, ¿sí? Entonces, por allí, cuando se comienza el Evangelio, empiezan también grandes problemas y cada hogar se convierte también en una barca que parece que se hunde, ¿sí? Nos cuesta siempre trabajo todo lo que tenemos que hacer para seguir a Jesucristo. Pero lo que no entienden las personas, que así también como nosotros tenemos un trabajo para poder permanecer en la fe, así también son la misericordia y las bendiciones que tiene Dios para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, nosotros siempre tenemos que estar luchando y manteniéndonos en la palabra y en la iglesia, compartiendo con los hermanos, con los pastores, siempre compartiendo lo que Dios quiere que compartamos y aprendamos. Y eso es una lucha tremenda para cada persona. Ahora, en el mundo, como en el hogar nuestro, muchos clamarán a Dios en medio de esta tempestad de este virus mortal. ¿Sí? Es una tempestad mundial y en cada hogar. ¿Sí? Unos se salvan, otros no. Las barcas se mueven en todos lados, pero, hay una diferencia entre las barcas que son cristianas y las barcas que no son cristianas. ¿Sí? Puede que estén las olas muy altas, ¿sí? En cada hogar, en cada casa que representa a una barca en este momento. Pero si nosotros estamos aferrados al Señor, las cosas son diferentes. ¿Y qué sucede? Que muchas veces ahora en todo el mundo pareciera que Dios, el Señor y el Espíritu Santo están durmiendo. Y la gente, lógicamente los creyentes, los no creyentes, están mirando alrededor a ver qué sucede, qué pasa. ¿Qué sucede que este virus no para? ¿Qué pasa que la gente ora y ora y ora? Y las iglesias, los pastores, aún como yo, que estamos predicando y alentando a los demás, las personas piensan que Dios no obra. Yo entiendo, en mi parecer, que sí obra, pero las personas piensan que Dios no obra, que Dios duerme, que el Señor duerme, como sucede en esta barca, que pareciera que nuestro Dios y Padre Celestial, la Santísima Trinidad, pareciera que están durmiendo. ¿Sí? Pero yo entiendo que la Santísima Trinidad, el Padre Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios, yo creo que también pareciera que están durmiendo, ¿sí? Pero Dios nunca duerme. Somos nosotros los que tenemos una vida de 70, 80 y un poco más de años, puede ser, si Dios quiere, pero esa vida se termina, somos finitos, se puede decir, pero Dios es infinito en su misericordia, en su amor, y el Señor es soberano y obra como Él quiere. Y en este momento, si alguno no tiene contestación, debe esperar la soberanía de Dios. ¿Sí?
debe esperar a la soberanía de Dios, ¿sí? Porque más que nada siempre está lo que queremos antepuesto a lo que Dios quiere. Y es un momento para los creyentes para tener una experiencia con Dios, porque la fe no es algo que se tiene inmediatamente o que se cree con fervor inmediatamente. Algunos sí, porque depende de cómo haya sido rescatado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El Señor está en silencio también para los creyentes, para los pastores y para el mundo. Está Dios en silencio, esperando ver la reacción de cada persona. Y hay personas que a lo mejor están en la riqueza y están perdiendo todas sus riquezas. Y hay personas que están en la pobreza que aún ya no tienen para comer. Y claro, clamarán a Dios y dirán a Dios, bueno, ¿y Dios qué pasa? ¿Qué pasa que no reacciona? ¿Qué pasa que no contesta a nuestras oraciones? ¿Qué pasa en nuestra casa, que es una barca que parece que ya se va a hundir y el Señor pareciera que está durmiendo? Pareciera que estamos en medio de una tempestad de nuestro hogar que pareciera que va a ser desarmada la barca, va a quedar destruida y nos vamos a hundir. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? El Señor parece que duerme. Ahora, fíjense ustedes acá. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sí? Entonces, fíjense bien ellos. Ellos estaban en medio de la barca. En el medio del mar, en una barca. Estaban ya con mucho miedo, padeciendo. ¿Se imaginan ustedes estar en el medio del mar, en medio de una tormenta, donde lo único que puede mantenerlo es una barca de madera que se puede desarmar? Entonces los discípulos realmente vinieron y le despertaron al Señor, y diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Por qué? ¿Por qué acudían al Señor ellos? Porque era el único recurso que tenían en ese momento. En un momento de desesperación, estos discípulos no les quedaba otra forma que dirigirse al Señor y decirle, Señor, sálvanos. ¿Sí? Hermano, hermana que está escuchando, hermano, hermana que está padeciendo, que entiende que se hunde la barca económica, sentimental, matrimonial, por los hijos, por la pandemia, que usted está viendo que la barca se hunde. Usted también, como los discípulos, tiene el mismo recurso, y es a Jesucristo. Recurrir a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Jesucristo pueda ayudarle. Y yo le aseguro que cualquiera sea la necesidad que usted tenga, el Señor va a acudir a salvarlos de la situación que está padeciendo. Entonces, usted debe tener en cuenta que la solución está en el Señor, ¿sí? Usted debe recurrir como los discípulos al Señor y decirle al Señor con su propia boca, creyendo en fe, cualquiera sea su situación, decirle,
Señor, sálvanos, ¿sí? Sálvanos, salva nuestro hogar, salva nuestra economía, sálvanos de la enfermedad cualquiera sea, sálvanos de la pandemia. Sí, es el recurso que tenemos los hijos de Dios. Pedirle la intervención a Dios en el nombre de Jesús, porque ellos nunca duermen. Sí, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nunca duermen, ellos son eternos, ellos no tienen límites como nosotros. Entonces, si hemos creído en Dios, tenemos que poner la fe en Dios. Y cada día se va pareciendo que las cosas, en vez de mejorar, empeoran. Pero usted tiene un recurso, que es dirigirse al Señor. ¿Sí? Acá se dirigen los discípulos al Señor y le dice, Señor, sálvanos que vamos a morir. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? Eso es una de las cosas que siempre el Señor está diciéndonos. Siempre está diciendo, hombres, mujeres de poca fe. Porque llegamos a situaciones límites donde no sabemos qué vamos a hacer. Y el Señor siempre que está hablando, que somos de poca fe. ¿Sí? Hombres de poca fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir a Dios que si no tenemos fe, que Él aumente nuestra fe para que podamos creer. ¿Sí? Para que podamos creer porque Él es nuestro recurso. ¿Sí? Entonces dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermano, hermana, amigo o amiga que está escuchando, así como le dijo el Señor, ¿sí? Como le dijo el Señor a los discípulos, ¿sí? El Señor también se va a levantar en tu hogar, en tu barca, en tu mundo, ¿sí? Y pidiéndole a Dios, también el Señor te dice que te levantes y le digas a Él que saque todo lo malo de tu vida para que puedas subsistir, para que puedas salir adelante, para que puedas tener que comer, ¿sí? Entonces, vas a poder salir adelante, pero teniendo fe en el Señor de que Él tiene el poder para librarte de todos los males que crees que van a terminar ahí tu vida. No, el Señor va a seguir obrando, va a seguir trabajando en tu vida, en tu familia, en tu hogar, para que salgas adelante. Así que lo que el Señor te pide nada más es que tengas fe para que Él no tenga que decir de ti, hombre de poca fe o mujer de poca fe. Que el Señor les bendiga, hermanos, y será hasta la próxima.